Difícil situación inducida, porque nosotros tenemos que destacar, en ningún momento estamos escondiendo que hay un alto costo de la vida, como la gente suele denominarlo, que tenemos productos, bienes, servicios que suben de manera importante en sus precios, en su tarifa, pero todo parte, y es importante destacarlo, a partir del triunfo del comandante Chávez en el año 2013, recordemos 7 de octubre, un triunfo que de manera contundente conllevó a la oposición a buscar otras formas de actuación, tratando de someter nuevamente al pueblo venezolano, y apeló al área económica, tal como lo hizo en el año 2002. Es algo inaudito lo que vivimos en Venezuela, cuando los mismos patrones bajaron la Santa María ante la imposibilidad de obtener victorias electorales. Y por supuesto, eso ha generado una serie de desequilibrios, de distorsiones en el mercado, en la economía, que ha conllevado la situación actual que nosotros tenemos. Y eso es muy fácil de visualizar. En los años precedentes al 2013 y partiendo del año 98, la inflación promedio interanual estuvo alrededor del 23%. Antes del 98, 15 años atrás, el mismo periodo, nosotros lo podemos evaluar, la inflación interanual estuvo por encima del 45% anual. Es decir, nosotros la bajamos a la mitad. Correcto. Pero también nosotros no podemos dejarnos entrampar en las variables macroeconómicas. Vuelvo y repito, entendemos el tema inflacionario, lo estamos combatiendo, se están tomando medidas desde el punto de vista administrativo, pero también medidas desde el punto de vista económico que todo el pueblo venezolano debe acompañar. Y el pueblo tiene que visibilizar quiénes son realmente sus enemigos. De allí que nosotros tenemos que acelerar el objetivo histórico número 2, la creación de un nuevo modelo de producción, donde la generación de los bienes y servicios, de los productos que se den en la economía, esté en función de las necesidades del pueblo, no en función de la reproducción del capital. Porque el sector privado te produce más del 65% de lo que nosotros denominamos el Producto Interno Bruto, es decir, la sumatoria o la expresión monetaria de las cantidades de bienes y servicios que se producen en la economía. Por eso la necesidad de trascender y ser efectivos y eficientes al momento de nosotros ir asumiendo con nuestras unidades de producción, con el pueblo organizado, los distintos escenarios o sectores que se debaten en el aspecto o el espectro económico. Es importante que nosotros lo podamos tener. Ahora, por supuesto, la inflación erosiona el salario, el sueldo, porque evidentemente usted va a tener que utilizar más recursos para adquirir un determinado producto. Ahora, el gobierno, vuelvo y repito, viene implementando una serie de medidas, pero adicionalmente tenemos acciones complementarias que permiten que el pueblo pueda tener acceso a los bienes a un precio módico, inclusive subsidiado, como es el caso de todo el sistema de alimentación, de distribución que nosotros hemos venido incorporando a través de la red pública, Mercal, Pedeval, Abastos Bicentenarios, que permiten que el pueblo venezolano siga se alimentando y a un precio bastante accesible. Por eso que tenemos que combatir también el contrabando. Es que tenemos varias aristas. Claro. Tenemos el tema de la economía real, todas esas acciones especulativas, todas esas acciones de acaparamiento para generar, inducir un desabastecimiento que por consiguiente me restringe la oferta y hay una pugna entre los consumidores que hace elevar los precios, pero a eso le agregamos esas tasas especulativas hasta de un 1000% que nosotros hemos logrado determinar. Parte de los insumos que se obtienen o que se venden más bien en las redes de alimentación de nuestro pueblo, digamos el Abastos Bicentenarios, Mercal, Pedeval, vienen justamente de productos importados. ¿Cómo vamos a hacer si el petróleo llega a un precio un tanto bajo para sostener esas importaciones, por ejemplo, de los productos avícolas, de los productos cárnicos, incluso de los productos lácteos, visto que lamentablemente, digamos, el sector productivo nacional privado se ha dedicado al cadivismo, como lo denunciaba el propio presidente Maduro, y no a atender digamos, a su pueblo como debería ser, como lo hace cualquier empresario privado a nivel internacional? El presupuesto, que es el instrumento de planificación, se construye sobre unas variables macroeconómicas o unas premisas fundamentales. Dentro de eso, una de las principales es el precio del barril petrolero. Nosotros a partir del año 2008-2009, producto de la situación de la crisis financiera internacional, donde nos vimos en la necesidad de disminuir aproximadamente en un 25% el presupuesto nacional, producto que los precios descendieron del barril petrolero, que es nuestra principal fuente de ingreso, de 140 aproximadamente en asunto de 3-4 meses, bajó a 40
dólares por barril. Y eso, por supuesto, genera una merma importante de los ingresos. A partir de ese momento, entonces, se trabaja con un escenario moderado, conservador, prudencial, de racionalidad económica. Por supuesto, criticado por la oposición venezolana, quien señala que nosotros subestimamos los ingresos. Ingresos que cuando se generan de manera excedentaria, la misma Constitución y la Ley Orgánica del Sector Público establece de qué manera se pueden incorporar. Y es lo que se conoce como las modificaciones presupuestarias o los créditos adicionales que de manera constante nosotros estamos discutiendo en la Asamblea Nacional. Ahora, para el presente presupuesto se ha estimado en $60 el barril petrolero. Y a nosotros nos parece que debemos de mantener ese criterio, porque lo he señalado en distintos espacios. Es mucho mejor ajustar hacia arriba que ajustar hacia abajo. Claro. Cuando tú estableces un plan operativo, bien sea en el área de la salud, de la producción, del deporte, en el plano educativo, de reparar determinadas escuelas, es porque trabajas con un presupuesto. Ahora, si yo te lo recorto, no vas a cumplir con esas metas. Ahora, si se presenta la posibilidad de cubrir lo establecido en la recaudación y superarla, pues eso me va a permitir esa utilización. Y así está demostrado con los créditos adicionales cómo se mantiene ese enfoque de garantizar salud, de garantizar educación, de lograr seguir avanzando en la incorporación de beneficiarios al seguro social a través de la misión Amor Mayor, donde tenemos que destacar, y eso es importante señalarlo, porque es muy fácil decirlo, pero imagínense el descuido que tenían de nuestra población, que ya no era activa, prestó su servicio, luego pasa ya a una etapa de jubilación y el gobierno nacional los reconoce. En el año 98, 370.000, en estos momentos 2.600.000, pero adicionalmente nosotros les incorporamos en la Constitución que su remuneración esté en función del salario mínimo y un ajuste de manera automática. Hago estas consideraciones, ¿verdad?, en función de destacar esos elementos, esas inquietudes. Ahora, hay un descenso en los precios petroleros. En los últimos 3 meses ha disminuido en casi $20 el barril petrolero. ¿Usted cree que eso es circunstancial o debemos preocuparnos? No, eso va a ser coyuntural. ¿A cuenta de qué eso ya va a rebotar nuevamente, porque particularmente los elementos de costos de producción de lo que se está explotando en Keystone ya está cerca de $75. Y esa es una base que se tiene, o un piso, y nosotros esperamos que eso vuelva nuevamente a reflotar. El mercado petrolero es un mercado muy volátil. Simplemente con declaraciones que pudiese dar el presidente de algún determinado país con un alto nivel de producción, o sencillamente algunos que tengan una alta demanda de este recurso energético, puede generar variaciones importantes en el mercado.